Un templo de los muertos en el Yucatán. Una ciudad subterránea en Turquía. Y una cueva en Sudamérica, donde se dice que se esconde un tesoro de las estrellas. Durante siglos, ha habido relatos de cavernas y túneles en las profundidades del planeta. Pasadizos subterráneos que conducen a tierras de dioses y monstruos. Pero, ¿ocultarán estas leyendas una realidad sorprendente? Al contemplar ciertos dibujos tallados en piedra, me he preguntado, ¿acaso son entes biológicos extraterrestres? ¿Hay en realidad misteriosos lugares muy abajo en el subsuelo? Lugares que quizá no se hayan originado en nuestro planeta. Esas cavernas tenían ciertas características que no puede explicar la geología. En todo el mundo, millones de personas creen que en el pasado fuimos visitados por extraterrestres. ¿Y si fuera cierto? ¿Acaso unos alienígenas en la antigüedad ayudaron a darle forma a nuestra historia? Y de ser así, ¿no deberíamos buscar pruebas de su existencia en misteriosos mundos a gran profundidad bajo nuestros pies, en vez de buscarlas en el espacio? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron atrás? ¿A dónde se fueron? ¿Regresarán? Alienígenas en el subsuelo. Rodeado hacia el norte por el Mar Negro y por la cordillera del Tauro hacia el sur, se encuentra Capadocia, en el centro de Turquía. Aquí, los elementos esculpieron raras figuras en la suave roca volcánica. Roca que sus antiguos pobladores convirtieron en primitivas moradas. En años más recientes, en la zona se han construido edificios más modernos. Pero en 1963, una simple remodelación en una casa de la ciudad de Derinkuyu arrojó un descubrimiento extraordinario. Cuando abrieron el muro de una caverna, se descubrió un pasadizo a una ciudad subterránea de miles de años de antigüedad y de más de 85 metros de profundidad. La he visitado en varias ocasiones y es increíble porque tiene 13 niveles, todos en el subsuelo, con canales de ventilación y 15.000 pequeños canales que dan aire incluso a los niveles más profundos. Aunque parezca increíble, en la cantidad de habitaciones que se han hallado podían albergarse al menos 25.000 hombres, mujeres y niños. Se hallaron vestigios de centros religiosos, de almacenes, de prensas para el vino y de establos para animales. La construcción de Derinkuyu es una gran proeza, aunque la hubieran hecho hoy en día con equipos modernos, pero en esos días se habría considerado magnífica, equiparable a las pirámides. La poca dureza de la roca hallada en Derinkuyu obligó a sus constructores a reforzar la obra con pilotes lo suficientemente fuertes como para soportar los suelos superiores, para evitar así hundimientos catastróficos. Sorpresivamente no hay pruebas de que hubo ningún hundimiento, así que parece que eran muy inteligentes y que conocían bien sus materiales. Esto se hizo en una remota antigüedad. Es un gran reto lograr entender cómo pudieron hacerlo. Quizás lo haya ayudado otra civilización. Pero, ¿quién construyó esta enorme ciudad subterránea? ¿Y qué misteriosa fuerza los obligó a vivir en el subsuelo? ¿Por qué la gente iba a querer vivir así, a gran profundidad, en estas extrañas cavernas? Eso es algo realmente terrorífico. En la opinión de muchos arqueólogos y estudiosos del tema, lo más probable es que Derinkuyu servía para proteger temporalmente a la población de los invasores. Fue hecha 800 años antes de Cristo por los frigios, pueblo de la Edad de Bronce y pariente de los troyanos.
Pero hay personas que creen que la hicieron los hititas, una raza guerrera mencionada en la Biblia que prosperó siglos antes. Podría ser esta ciudad incluso más antigua. Según los que apoyan la teoría de los antiguos astronautas, lo es. Y quizá miles de años más antigua. La región turca de Capadocia era parte del Imperio Zoroastriano, que era persa en sus raíces, y ahí practicaban una de las tradiciones religiosas más antiguas del mundo. La religión zoroastriana es una antigua religión basada en las fuerzas opuestas del bien y el mal. La mayoría de los historiadores cree que influenció tanto al hinduismo como a las creencias judeo-cristianas. Se fundó en algún momento antes del siglo VI a.C., y su dios principal es el creador Ahura Mazda. Y en el segundo capítulo del Vendidad, texto sagrado zoroastriano, Ahura Mazda salva a la humanidad de un cataclismo global. Es una historia parecida a la de Noé en el Viejo Testamento. El gran profeta Jima recibió la orden de hacer un refugio subterráneo similar al de Derinkuyu del dios celestial Ahura Mazda. Según los textos sagrados, Jima hizo construir una ciudad subterránea de varios pisos para proteger un selecto grupo de personas y animales, pero no de un diluvio, sino de una era de hielo global. El Vendidad los llama los inviernos malignos. Según muchos climatólogos reconocidos, la última era de hielo tuvo su clímax hace 18.000 años y terminó más o menos 10.000 años antes de Cristo. ¿Habrán construido Derinkuyu como un refugio para protegerse de un devastador invierno global? Como la piedra es imposible de datar con carbono 14, cualquiera es libre de especular sobre la antigüedad del Derinkuyu. Y mi pregunta es, si hay una historia zoroastriana que es muy similar, ¿no podría ser posible que tanto ese sitio y Derinkuyu sean mucho más antiguos de lo que todos creíamos hasta ahora? Pero si Derinkuyu es, de hecho, la ciudad subterránea que Ahura Mazda ordenó construir a sus discípulos, ¿encierra la leyenda una sorprendente realidad? Si es así, entonces, ¿quién o qué era el dios Ahura Mazda? Ahura Mazda parece ser el responsable de controlar lo que pase aquí en la Tierra. Esto tiene varias lecturas. Una interpretación es que representa alguna especie de conciencia universal más avanzada, pero otra que representa una inteligencia supervisora extraterrestre. Varios textos sagrados de la antigüedad hablan de conocimientos dados al hombre por extraterrestres, también conocidos como dioses antiguos. ¿Es posible que el dios celestial Ahura Mazda haya sido un ser avanzado de otro mundo? Y si fue así, ¿le suministró a sus seguidores la tecnología que necesitaban para hacer este laberinto donde poder protegerse de un desastre ambiental? ¿O es posible que Derinkuyu exista por una razón más ominosa? Para algunos, la respuesta se halla en el inusual sistema de seguridad de la ciudad subterránea. Puertas rodantes como esta de casi media tonelada, que una sola persona puede mover, pero solo desde un extremo. Las puertas de Derinkuyu se hicieron muy inteligentemente. Uno solo puede abrirlas y levantarlas desde el interior. Es obvio que quienes hayan sido los habitantes de Derinkuyu se estaban ocultando de algo o de alguien. Según los antiguos textos zoroastrianos, Ahura Mazda atravesaba los cielos montado en un carruaje divino y le hacía la guerra a su enemigo eterno, Angra Mainyu, el demonio de la destrucción. No es posible, como lo creen muchos seguidores de la teoría de los astronautas antiguos, que esto describa el combate entre dos fuerzas extraterrestres por el control de la Tierra y sus recursos. Los contrincantes aéreos eran extraterrestres porque ellos eran los únicos que tenían la capacidad de volar. Ellos tenían acceso a ese tipo de máquinas que aparecen en los textos de todas las culturas antiguas del mundo.
En los textos de la religión zoroastriana, uno ve claras evidencias de una batalla que parecen librar seres extraterrestres rivales. Es por eso que es muy posible que las cuevas hayan servido de refugio contra bombardeos aéreos entre las facciones de extraterrestres que estaban en guerra en ese momento. Derinkuyu se construyó por temor a un enemigo aéreo. Porque si alguien te sobrevuela a gran velocidad, no puede divisar los canales de ventilación. Hay cálculos que indican que en la ciudad subterránea de Derinkuyu llegaron a vivir hasta 30.000 personas. En períodos de los cuales se conserva historia escrita, mucha gente vivió en Derinkuyu ocultándose de las hordas de saqueadores del desierto y de las legiones romanas. Pero muchos especialistas en el tema dudan de que tales ataques sean la verdadera razón por la cual se construyó la ciudad subterránea. Si se hubiese tratado de un enemigo que los atacaba a caballo, para este habría sido fácil asfixiarlos tapando todos los tubos de ventilación. En los estudios que realicé en el Departamento de Defensa teníamos un dicho: una cueva es una tumba para un adversario bien preparado. Una vez que te hallan, eres muy vulnerable. ¿Pero acaso la gente que se ocultó en Derinkuyu se protegía de perecer a causa de una batalla aérea entre extraterrestres? Y si este es el caso, ¿había otras ciudades como esta en la antigüedad? Según los seguidores de la teoría de los astronautas antiguos, sí las hay. Y están más cerca de nosotros, en las profundas cavernas del suroeste estadounidense. En las majestuosas mesetas y en las accidentadas montañas del suroeste estadounidense, viven muchos pueblos aborígenes de América, entre ellos los navajos, los sunis, los pueblos, los hopis y los apaches. Estas tribus tienen muchas creencias distintas, pero sus mitos sobre la creación tienen en común algo muy notable. Cuando se habla de nuestros orígenes, uno oye la historia de que nosotros vinimos de Alaska por el estrecho de Bering, pero nosotros creemos que venimos del suelo. Los apaches y los otros pueblos de indios, tales como los sunis y los hopis, poseen esta leyenda que dice que ellos emergieron de un mundo subterráneo al mundo actual. En algunas leyendas, estos pueblos nativos optaron por el subsuelo para protegerse. Los Hopis en Arizona dicen que sus ancestros escaparon de una mortal lluvia de estrellas gracias a los hombres serpientes, quienes los llevaron a refugios en las profundidades de la tierra. Otra de las leyendas de los Hopis mencionan a los hombres hormigas, que los protegieron de tormentas de hielo y fuego. Los indios Hopis sobrevivieron cataclismos, viviendo en el subsuelo con los hombres hormigas durante cierto periodo de tiempo, y luego salieron de nuevo del mundo subterráneo al de la superficie. Hombres hormigas. Hombres serpientes. Es posible que estas historias se originen en relatos ancestrales de pueblos que pudieron haber vivido bajo el suelo, quizá durante la última era de hielo. ¿O es posible que los ancestros de las tribus del suroeste estadounidense hayan vivido en refugios subterráneos como la ciudad turca de Derinkuyu? De haber sido así, con el paso de los siglos, habrían desarrollado rasgos físicos, como grandes ojos y dedos largos, que los harían más parecidos a criaturas subterráneas modernas. Los chamanes y los ancianos de estas tribus nos dirían que antes de que esta gente pudiera emerger fuera del planeta Tierra, habían sido traídos por la gente de las estrellas, por los dioses de las estrellas que llegaron del espacio exterior.
Yo he presenciado los petroglifos de algo que llaman la gente hormiga y de otros seres extraños con ojos enormes, y me pregunto si estaba contemplando la interpretación de los aborígenes norteamericanos a lo que hoy se le denomina entidad biológica extraterrestre. Si en el pasado nos visitaron unos extraterrestres y hay tanta variedad de especies animales, ¿sería posible que tuvieran aspecto de hormigas o de lagartijas? Claro que sí. ¿Acaso es posible que estas criaturas subterráneas de las leyendas de los nativos americanos hayan sido visitantes alienígenas? Y si eso es cierto, ¿es posible que algunas de esas criaturas sigan viviendo bajo la superficie del desierto? Durante décadas se han oído relatos sobre encuentros con ovnis y alienígenas en la reservación Apache de Jicarilla, en la región estadounidense de Nuevo México. Algunos alienígenas de estas historias tienen un extraño parecido a aquellos hombres hormigas y hombres serpientes de las leyendas Hopis. En el cielo se ven cosas que nadie puede explicar. La reservación Apache de Jicarilla se encuentra cerca de un pueblito llamado Dulce, el cual disfruta de la sombra de la meseta de Archuleta, a 270 metros de altura. Desde la meseta de esa montaña es donde la gente dice haber visto ovnis salir volando rápido al espacio. Vimos una nave espacial en ese lugar. Y era grande, quizá del tamaño de un estadio de fútbol americano. Y encima tenía un domo cubierto de vidrio. Y mi esposo, que contemplaba con los binoculares, vio a dos pequeñas criaturas. No sabemos lo que eran, y si nos hubiéramos quedado y ellos bajaban, no sabíamos qué nos hubieran hecho. ¿Serán ciertas las historias sobre raras criaturas y astronaves que cuentan los nativos? Para algunos investigadores de ovnis y para expertos en teorías sobre complots, estos testimonios no solo son ciertos, sino que evidencian una colaboración secreta entre alienígenas y el ejército estadounidense. La gran cantidad de naves del ejército que vuelan sobre Dulce, los helicópteros negros sin identificación, los Chinooks de trabajo pesado, todos estos helicópteros pasan mucho más tiempo en Dulce de lo que deberían pasar si nada estuviera ocurriendo aquí. Los apaches de Jicarilla nos han contado, entre otras cosas, que ellos han descubierto conductos de ventilación aquí en la meseta. Hace algún tiempo, cuando mi hermano aún vivía, subimos por allá atrás y él nos mostró el conducto. Y era más grande que yo. Pero entramos y yo no quería seguir. Los conductos de ventilación existieron hace unos 25 años. Del interior salían extraños ruidos, gemidos, suspiros, gemidos humanos. Y esto le dio mucha credibilidad a historias sobre vivisecciones experimentales realizadas en seres humanos, e hizo propagar el rumor de que en la meseta había extraños ruidos y extrañas criaturas. Alienígenas que viven bajo el suelo. Extrañas operaciones secretas encubiertas por el gobierno. ¿Podemos valernos de las leyendas sobre seres que viven bajo el suelo para revelar la verdad acerca de estas increíbles historias? Para algunos, la respuesta se encuentra muy debajo de la superficie de Norteamérica. Pero otros creen que la respuesta está oculta en una misteriosa caverna a miles de kilómetros al sur. Una caverna que encierra pruebas de que un día nos visitaron seres alienígenas de más allá de las estrellas. En Sudamérica, una parte de la cordillera andina pasa por Ecuador. Durante milenios, en esta selva lluviosa en lo alto de las laderas orientales andinas, han habitado los Shuar.
son cazadores de cabezas y protegen ferozmente sus tierras y sus secretos. Y quizá uno de sus secretos mejor conservados sea la ubicación de la cueva Tallos y de su entrada. ¿Pero por qué? Quizá la historia de un misionero católico italiano que vivió en la región a mediados del siglo pasado, el padre Crespi, pueda darnos la respuesta. Al padre Paolo Carlo Crespi lo amaron los indígenas. Él los ayudaba sin pedirles dinero y los indios le dieron unos regalos. Pero los regalos que el padre Crespi recibió tenían algo único. Solían ser artefactos con muchos grabados. Algunos eran de oro u otros metales preciosos. Los objetos solían tener minuciosos detalles y símbolos, pero ninguno que pudiera asociársele a la cultura Shuar. En su libro de 1973, El oro de los dioses, Erich von Däniken, estudioso de la teoría de los astronautas antiguos, habló de la increíble colección del padre Crespi, la cual él creía que provenía de la cueva de Tallos, y que eran, en su opinión, tesoros de una cultura desconocida muy avanzada. Las sorprendentes preguntas que plasma von Däniken en su libro inspiraron al explorador escocés Stanley Hall a tratar de resolver el misterio. En 1975, Hall viajó a Cuenca para ver la colección del padre Crespi con sus propios ojos. Yo había estado estudiando a Sudamérica durante años como la página faltante de la prehistoria, y la primera vez que oí de las cuevas Tallos fue en el libro von Däniken y comencé a investigarla. Y uno de los regalos que recibió el anciano es una placa con 36 escritos. Es una placa metálica y nadie ha podido traducirla, incluso hoy en día. En 1976, Stanley Hall organizó una expedición con más de 100 personas para explorar Tallos. Los acompañaba el astronauta estadounidense Neil Armstrong, el primer hombre que caminó en la Luna. Los exploradores penetran a la cueva por una entrada que conocía el ejército ecuatoriano y encuentran varias cosas fascinantes, entre ellas amplias áreas que parecen haber sido excavadas por alguien o algo. En 1976, el doctor Brian Kelly, el líder del grupo de geólogos ingleses, admitió que le era difícil explicar las grandes dimensiones de las entradas que uno ve en estas cuevas. La expedición de Stan Hall encontró una recámara funeraria con objetos que datan de 1500 años antes de Cristo. ¡Un anillo de piedra! Pero ninguno de ellos encontró tesoros ni rastros de artefactos como los de la increíble colección del padre Crespi. Pero si Tallos no es el lugar de origen secreto de la increíble colección del padre Crespi, entonces ¿esta de dónde proviene? Hall estaba decidido a no renunciar a la búsqueda. 15 años después, en 1991, este escocés logró ubicar a un ecuatoriano, Petronio Jaramillo, quien afirmaba haber penetrado a la cueva de Tallos por una entrada secreta en 1946. Y al parecer, Petronio había visitado esta cueva por primera vez cuando era muy joven, en la adolescencia. Y dijo que tuvo que bucear bajo el agua, entrar por un túnel sumergido y ascender. Jaramillo le contó a Hall que una vez dentro vio incontables recámaras llenas de reliquias, incluyendo una recámara enorme, llena de libros hechos de oro y otros metales con una escritura incomprensible, posiblemente parecida a la presente en las placas del padre Crespi. Habían cosas que parecían fórmulas y otras cosas. Me contaba una revelación espectacular tras otra.
Algunos debaten si puede ser cierto o no que una civilización antigua vino a la Tierra y dejó en estas cavernas ciertos objetos de su civilización para que nosotros los halláramos. Por desgracia, Petronio Jaramillo murió antes de poder guiar a Stanley Hall hacia la entrada sumergida de la cueva, llevándose consigo el secreto a la tumba. Y Stanley Hall murió en 2008, antes de poder reiniciar su búsqueda de la biblioteca metálica. Por suerte, la hija de Stanley Hall, Eileen, ha decidido proseguir con la labor de su padre. A menos que encontremos el tesoro y veamos y traduzcamos los textos, sigue siendo una gran interrogante quién lo puso ahí y por qué lo dejó ahí. Pero cuando Eileen Hall comenzó a buscar el lugar de origen de los artefactos del padre Crespi, se enteró de que una gran porción de su colección había desaparecido misteriosamente después de este morir en 1982. Pero, ¿por qué los objetos del padre Crespi cayeron en manos de ladrones? ¿Acaso los Shuar devolvieron el tesoro a la caverna donde lo encontraron? Sea cual sea la respuesta a esto, Eileen Hall ha seguido buscando artefactos en otras partes de Ecuador. Y algunas de estas piezas, al igual que las del padre Crespi, tenían un parecido sorprendente con objetos de otras culturas, las cuales, según los arqueólogos más reconocidos, no tenían contacto con los antiguos pobladores de Ecuador. Esta colección perteneció a culturas que mi padre consideraba de las formadoras de Ecuador. Esta es de la cultura de la costa, del año 600 a.C. al 1600 después de Cristo, y tiene rasgos humanos, si bien algunos fueron exagerados. Tiene el rostro más pequeño y tiene unas orejas más grandes y el cráneo de forma alargada. Esta cabeza tiene un cráneo de aspecto alargado y este es idéntico al de estas estatuas que se encuentran por todo Egipto. Al ver esta foto que tenemos aquí y al compararla con el busto egipcio que vemos aquí, es sorprendente notar que las cabezas tienen formas idénticas. ¿Podrían los artefactos de Stanley Hall ser una prueba de que la cultura egipcia atravesó el océano para influenciar a las culturas precolombinas de Sudamérica? ¿O es posible que todas las anteriores recibieron influencias de otra cultura, de una no perteneciente a nuestro mundo? De ser así, cabría preguntarse si los raros textos en las ahora desaparecidas placas del padre Crespi son mensajes de un mundo alienígena. Mi padre llegó a decir que era posible que fuera una civilización alienígena, pero no estaremos seguros hasta que se consiga esta biblioteca. Y la biblioteca metálica sigue ahí, en Ecuador, en una cueva bajo tierra. Hoy en día, por esa región, siguen viviendo tribus indígenas que protegen el viejo tesoro. El hallazgo de esta cueva abrirá nuevos horizontes al mundo académico. No importa si sea de origen inca o extraterrestre. En este momento eso no importa. Descubramos la caverna a ver qué contiene. Tal vez Tallos tenga todavía secretos que revelarnos. Pero a más de 1000 kilómetros hacia el norte hay otra caverna. Una que puede probar que los terroríficos dioses que gobernaban el inframundo maya eran no solo reales, sino que estaban sedientos de sangre humana. La península de Yucatán, una de las principales zonas turísticas de México. La zona, aparte de tener hermosas playas, está cubierta de una tupida selva únicamente interrumpida por enormes agujeros llamados cenotes. El subsuelo de la jungla también posee un laberinto de cavernas. Pero aquí, en 2007, un arqueólogo mexicano, Guillermo de Anda,
encontró una caverna única en su clase. Guiándose por los escritos de un sacerdote español del siglo XVII, el cual hablaba sobre la posible existencia de un misterioso templo maya subterráneo en lo profundo de la jungla, de Anda encontró una serie de cavernas cerca de la aldea de Tatsibichen. Cuevas que no habían sido vistas durante siglos, ya que la subida de las aguas habían tapado las entradas. A veces debemos sumergirnos bajo el agua en estas cuevas y pueden llegar a ser muy profundas. Las zonas que exploramos están a 42 o 45 metros bajo el agua, pero conocemos cavernas más hondas. Al principio, De Anda y su equipo encontraron cabezas de piedra esculpidas y pilares rotos con inscripciones mayas de 1900 años de antigüedad. Bajo el agua hemos hallado columnas. Y son columnas increíbles porque tienen 1.5 metros de alto y al menos 3 metros de ancho. Pero cuando De Anda emergió a la parte cerca de la caverna, halló lo que cree son los restos de un inmenso complejo de templo subterráneo, que incluye un camino de concreto, una pirámide derrumbada y huesos. Pero ¿por qué estaban allí? Los mayas de por sí tienen leyendas muy intrigantes de un inframundo que ellos llamaron Xibalbá. Y los arqueólogos de hoy en día creen haber encontrado lo que para los mayas era la entrada a ese legendario inframundo que juega un importante papel en su libro sagrado, el Popol Vuh. ¿Es posible que esta caverna oscura y misteriosa sea el inframundo que mencionan las leyendas de los mayas? Según relata el Popol Vuh, texto que habla de la mitología maya, el reino subterráneo de Xibalbá, que significa lugar del temor, era gobernado por crueles señores de la muerte, quienes hacían atravesar a los viajeros por una serie de cámaras de tormentos, donde había sangre, oscuridad, frío, cuchillos, murciélagos y jaguares. En este hallazgo arqueológico maya vemos una representación física de lo que debían soportar las almas, según ellos. Es posible que esta gruta de filosas estalactitas, capaces de desgarrar la piel humana, represente la recámara de los cuchillos del Popol Vuh. También hay una recámara con murciélagos y una zanja que quizá alguna vez se llenó de sangre para representar al río que tenían que cruzar los viajeros. Hay lugares donde imperan el frío y la oscuridad, e incluso hay un lugar repleto de huesos de jaguar. Estas cuevas estaban repletas de arañas, reptiles y montones de alimañas de todo tipo. Es un lugar donde nadie quisiera estar. A pesar de que para algunos arqueólogos, este lugar fue simplemente diseñado por los mayas para representar al Xibalbá, tal como lo describe el Popol Vuh, De Anda insiste que contenía objetos que datan de varios siglos antes de la escritura del libro sagrado de los mayas. No se trató de que hubiera un texto y de que ellos lo trataron de representar. De hecho, creo que fue al revés. Nosotros creemos haber hallado un Xibalbá en particular del centro de Yucatán. Por eso es que creemos que era un lugar verdadero. Pero si el Xibalbá existía, ¿por qué no creer que también existieron los señores de la muerte? Y si existieron, ¿quién o qué eran? En el Chilam Balam, el libro de los sacerdotes jaguares, está escrito que en esos tiempos el camino a las estrellas descendió de los cielos y los dioses bajaron a la tierra. Perdón, ¿el camino a las estrellas descendió de los cielos? ¿Puede estar más claro? No lo creo. Es una referencia directa a alguien que ha llegado del espacio exterior y tenemos un registro histórico de ello.
¿Es posible que los señores de Xibalbá y otros dioses mayas hayan sido realmente viajeros extraterrestres? Si fue así, ¿por qué exhibían una sed tan grande de sangre y tortura? No creo que los alienígenas los hayan enseñado a hacer sacrificios. Creo que fue algo posterior a la llegada de los maestros de la humanidad. Los dioses antiguos, quienes simplemente eran humanos de otro mundo, se retiraron de esa área, lo cual produjo una gran angustia. Y mientras más se angustió esta gente, más se adueñaron de la mitología original y más la interpretaron literalmente. Y así, lo que quizá comenzó como el mito del renacimiento y la muerte del sol, cuando este cae por la tarde, degeneró en el ritual de hacer sacrificios humanos para propiciar que el sol volviera a salir. En cada momento en que los arqueólogos y los exploradores descubren nuevos lugares en los que se juntan la realidad y la leyenda, surge la pregunta de si aparecerán aún más pruebas de que la historia humana en este planeta es mucho más profunda de como la entendemos hoy en día. Algunas personas creen que el secreto yace aún más profundo en el subsuelo, tan profundo como el centro de la Tierra. El Polo Norte parece un interminable desierto congelado que permanece de noche 6 meses al año. Aquí no hay alimentos, ni refugio, ni cavernas donde ocultarse de los fustigantes vientos, y la temperatura puede descender a 68 grados bajo cero. Pero según la geología moderna, bajo el Polo Norte y el Océano Ártico, se encuentra la parte más rocosa de la corteza terrestre, con un espesor de hasta 48 kilómetros. Debajo hay roca fundida, calentada por el centro terrestre que rota y tiene un corazón de hierro y níquel del tamaño de la Luna. Los científicos han inferido esta información midiendo la gravedad de la Tierra, su magnetismo y sus ondas sísmicas. Pero nadie ha visto jamás estas regiones. ¿Acaso la superficie helada del Polo Norte esconde una entrada a un mundo oculto bajo nuestro mundo superficial? Hay personas que creen que la respuesta es afirmativa. Y esas personas creen en la teoría de la Tierra hueca. Según esta teoría, la Tierra en su interior no está derretida, está hueca. Y en el centro de ese espacio hay un sol interior. Aunque pueda sorprendernos, la idea de que la Tierra sea hueca obtuvo credibilidad científica gracias a uno de los fundadores de la astronomía moderna. La idea de que la Tierra podría ser hueca, como una noción científica, fue postulada por el astrónomo Edmund Halley, quien es más conocido por su cometa. En 1691, él presentó en la London Royal Society una hipótesis de que la Tierra está hueca y que contiene en su interior varias esferas como esas muñecas rusas. Él hizo esta hipótesis por una razón muy práctica. El polo magnético terrestre se movía cada año un poco hacia el oeste. Y su idea era que nuestra esfera externa contenía otras esferas que giraban independientemente de la externa. También sugirió que las esferas internas podían mantener vida biológica. En 1818, un ex capitán del ejército estadounidense, John Cliff Sims Jr., anunció que cada polo terrestre tenía grandes aperturas por las cuales podía entrarse a las regiones interiores. Sims vincula la idea de la Tierra hueca con las exploraciones a los polos. En esa época, por ejemplo, nadie había visto la Antártida. La teoría de la Tierra hueca vuelve a capturar la imaginación mundial en 1864 con la publicación de la segunda novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. La novela lleva a un guía islandés, a un profesor y a un joven hacia el centro de la Tierra. Esta novela pudo haber sido llamada Viaje al centro de la geología,
La geología y la paleontología se volvieron temas muy en boga a partir de 1860 y se habla mucho de ellos en Viaje al centro de la Tierra. Pero mientras Verne popularizaba la idea de que en el interior terrestre podía haber criaturas que se creían extintas, otros imaginaron que albergaba civilizaciones avanzadas. Supuestamente, ellos poseen tecnologías avanzadas. Cañones de rayos y otras armas especiales y platillos voladores y naves por ese estilo. Pero ¿habrá alguna evidencia de que tales afirmaciones puedan ser ciertas y de que alguno de nosotros haya penetrado al mundo interior de la Tierra? Los proponentes de la teoría de la Tierra hueca dicen que sí, y uno de esos exploradores fue el almirante Richard E. Byrd, el renombrado pionero polar. En la década de 1920, Byrd salió en los titulares de prensa al volar sobre el Polo Norte y ser el primero en volar a solas sobre el Polo Sur. Pero los creyentes en la teoría de la Tierra hueca creen que él hizo otro recorrido más, y que el 19 de febrero de 1947, este explorador piloteó un avión a través de un agujero cerca del Polo Norte y penetró al interior de la Tierra. Una nave en forma de platillo tomó control de su avión con una especie de rayo atrayente y la hizo aterrizar cerca de una ciudad subterránea, y el mensaje que nos hicieron llegar a través de él fue: nos consideramos guardianes de este planeta y no estamos de acuerdo que ustedes usen armas nucleares. Nosotros, 2 años atrás, habíamos volado 2 ciudades japonesas, así que este fue el mensaje que le dieron a él. Pero cuando él llegó a Washington, allá decidieron que eso debía mantenerse en secreto y no revelarse. Algunos dicen que el almirante Byrd narra con detalle su vuelo al interior de la Tierra en su diario secreto, el cual fue publicado en la década de los 90, casi 4 décadas después de su muerte. Pero los escépticos afirman que el diario es falso, y señalan que en febrero de 1947, en el momento en que supuestamente Byrd visitaba este otro mundo bajo el Polo Norte, en realidad participaba en una gigantesca exploración naval con 4.700 hombres, llamada Operación Salto de Altura, a 19.000 kilómetros de allí, cerca del Polo Sur. ¿Pero acaso el ejército dijo que Byrd participó en esta gran operación en el Polo Sur para encubrir su verdadero destino? Algunas personas aseguran que fue así, y que eso le permitió a él viajar al otro extremo del mundo sin que la prensa lo supiera. Se corría el rumor de que el almirante Byrd encontró un mundo de naves voladoras, individuos más avanzados que nosotros, que lo ayudaron y que él regresó. Es un mito. Nadie ha podido demostrarlo, pero es un mito grandioso. ¿Es posible que haya vastos espacios interiores en el planeta Tierra donde vivan civilizaciones avanzadas? ¿Realmente vinieron dioses extraterrestres a la Tierra hace milenios y dejaron evidencia de sus viajes interestelares en profundos túneles y cavernas? Quizás solo hayamos tocado la superficie de los misterios del interior de nuestro planeta. De ser así, ¿qué pistas de nuestro pasado lejano podrán seguir esperando por ser encontradas, ocultas en la oscuridad? Un templo de los muertos en el Yucatán. Una ciudad subterránea en Turquía. Y una cueva en Sudamérica, donde se dice que se esconde un tesoro de las estrellas. Durante siglos, ha habido relatos de cavernas y túneles en las profundidades del planeta. Pasadizos subterráneos que conducen a tierras de dioses y monstruos. Pero, ¿ocultarán estas leyendas una realidad sorprendente? Al contemplar ciertos dibujos tallados en piedra, me he preguntado, ¿acaso son entes biológicos extraterrestres? ¿Hay en realidad misteriosos lugares muy abajo en el subsuelo? Lugares que quizá no se hayan originado en nuestro planeta. Esas cavernas tenían ciertas características que no puede explicar la geología.
En todo el mundo, millones de personas creen que en el pasado fuimos visitados por extraterrestres. ¿Y si fuera cierto? ¿Acaso unos alienígenas en la antigüedad ayudaron a darle forma a nuestra historia? Y de ser así, ¿no deberíamos buscar pruebas de su existencia en misteriosos mundos a gran profundidad bajo nuestros pies, en vez de buscarlas en el espacio? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron atrás? ¿A dónde se fueron? ¿Regresarán? Alienígenas en el subsuelo. Rodeado hacia el norte por el Mar Negro y por la cordillera del Tauro hacia el sur, se encuentra Capadocia, en el centro de Turquía. Aquí los elementos esculpieron raras figuras en la suave roca volcánica. Roca que sus antiguos pobladores convirtieron en primitivas moradas. En años más recientes, en la zona se han construido edificios más modernos. Pero en 1963, una simple remodelación en una casa de la ciudad de Derinkuyu arrojó un descubrimiento extraordinario. Cuando abrieron el muro de una caverna, se descubrió un pasadizo a una ciudad subterránea de miles de años de antigüedad y de más de 85 metros de profundidad. La he visitado en varias ocasiones y es increíble porque tiene 13 niveles, todos en el subsuelo, con canales de ventilación y 15.000 pequeños canales que dan aire incluso a los niveles más profundos. Aunque parezca increíble, en la cantidad de habitaciones que se han hallado podían albergarse al menos 25.000 hombres, mujeres y niños. Se hallaron vestigios de centros religiosos, de almacenes, de prensas para el vino y de establos para animales. La construcción de Derinkuyu es una gran proeza, aunque la hubieran hecho hoy en día con equipos modernos, pero en esos días se habría considerado magnífica, equiparable a las pirámides. La poca dureza de la roca hallada en Derinkuyu obligó a sus constructores a reforzar la obra con pilotes lo suficientemente fuertes como para soportar los suelos superiores, para evitar así hundimientos catastróficos. Sorpresivamente no hay pruebas de que hubo ningún hundimiento, así que parece que eran muy inteligentes y que conocían bien sus materiales. Esto se hizo en una remota antigüedad. Es un gran reto lograr entender cómo pudieron hacerlo. Quizás lo haya ayudado otra civilización. Pero, ¿quién construyó esta enorme ciudad subterránea? ¿Y qué misteriosa fuerza los obligó a vivir en el subsuelo? ¿Por qué la gente iba a querer vivir así, a gran profundidad en estas extrañas cavernas? Eso es algo realmente terrorífico. En la opinión de muchos arqueólogos y estudiosos del tema, lo más probable es que Derinkuyu servía para proteger temporalmente a la población de los invasores. Fue hecha 800 años antes de Cristo por los frigios, pueblo de la Edad de Bronce y pariente de los troyanos. Pero hay personas que creen que la hicieron los hititas, una raza guerrera mencionada en la Biblia que prosperó siglos antes. Podría ser esta ciudad incluso más antigua. Según los que apoyan la teoría de los antiguos astronautas, lo es. Y quizá miles de años más antigua. La región turca de Capadocia era parte del imperio zoroastriano, que era persa en sus raíces, y ahí practicaban una de las tradiciones religiosas más antiguas del mundo. La religión zoroastriana es una antigua religión basada en las fuerzas opuestas del bien y el mal. La mayoría de los historiadores cree que influenció tanto al hinduismo como a las creencias judeo-cristianas. Se fundó en algún momento antes del siglo VI a.C., y su dios principal es el creador Ahura Mazda. Y en el segundo capítulo del Vendidad, texto sagrado zoroastriano, Ahura Mazda salva a la humanidad de un cataclismo global.
Es una historia parecida a la de Noé en el Viejo Testamento. El gran profeta Jima recibió la orden de hacer un refugio subterráneo similar al de Derinkuyu del dios celestial Ahura Mazda. Según los textos sagrados, Jima hizo construir una ciudad subterránea de varios pisos para proteger un selecto grupo de personas y animales, pero no de un diluvio, sino de una era de hielo global. El Vendidad los llama los inviernos malignos. Según muchos climatólogos reconocidos, la última era de hielo tuvo su clímax hace 18.000 años y terminó más o menos 10.000 años antes de Cristo. ¿Habrán construido Derinkuyu como un refugio para protegerse de un devastador invierno global? Como la piedra es imposible de datar con carbono 14, cualquiera es libre de especular sobre la antigüedad del Derinkuyu. Y mi pregunta es, si hay una historia zoroastriana que es muy similar, ¿no podría ser posible que tanto ese sitio y Derinkuyu sean mucho más antiguos de lo que todos creíamos hasta ahora? Pero si Derinkuyu es de hecho la ciudad subterránea que Ahura Mazda ordenó construir a sus discípulos, ¿encierra la leyenda una sorprendente realidad? Si es así, entonces ¿quién o qué era el dios Ahura Mazda? Ahura Mazda parece ser el responsable de controlar lo que pase aquí en la Tierra. Esto tiene varias lecturas. Una interpretación es que representa alguna especie de conciencia universal más avanzada, pero otra que representa una inteligencia supervisora extraterrestre. Varios textos sagrados de la antigüedad hablan de conocimientos dados al hombre por extraterrestres, también conocidos como dioses antiguos. ¿Es posible que el dios celestial Ahura Mazda haya sido un ser avanzado de otro mundo? Y si fue así, ¿le suministró a sus seguidores la tecnología que necesitaban para hacer este laberinto donde poder protegerse de un desastre ambiental? ¿O es posible que Derinkuyu exista por una razón más ominosa? Para algunos, la respuesta se halla en el inusual sistema de seguridad de la ciudad subterránea. Puertas rodantes como esta de casi media tonelada, que una sola persona puede mover, pero solo desde un extremo. Las puertas de Derinkuyu se hicieron muy inteligentemente. Uno solo puede abrirlas y levantarlas desde el interior. Es obvio que quienes hayan sido los habitantes de Derinkuyu se estaban ocultando de algo o de alguien. Según los antiguos textos zoroastrianos, Ahura Mazda atravesaba los cielos montado en un carruaje divino y le hacía la guerra a su enemigo eterno, Angra Mainyu, el demonio de la destrucción. No es posible, como lo creen muchos seguidores de la teoría de los astronautas antiguos, que esto describa el combate entre dos fuerzas extraterrestres por el control de la Tierra y sus recursos. Los contrincantes aéreos eran extraterrestres porque ellos eran los únicos que tenían la capacidad de volar. Ellos tenían acceso a ese tipo de máquinas que aparecen en los textos de todas las culturas antiguas del mundo. En los textos de la religión zoroastriana, uno ve claras evidencias de una batalla que parecen librar seres extraterrestres rivales. Es por eso que es muy posible que las cuevas hayan servido de refugio contra bombardeos aéreos entre las facciones de extraterrestres que estaban en guerra en ese momento. Derinkuyu se construyó por temor a un enemigo aéreo. Porque si alguien te sobrevuela a gran velocidad, no puede divisar los canales de ventilación. Hay cálculos que indican que en la ciudad subterránea de Derinkuyu llegaron a vivir hasta 30.000 personas. En períodos de los cuales se conserva historia escrita, mucha gente vivió en Derinkuyu ocultándose de las hordas de saqueadores del desierto y de las legiones romanas. Pero muchos especialistas en el tema dudan de que tales ataques sean la verdadera razón por la cual se construyó la ciudad subterránea.
Si se hubiese tratado de un enemigo que los atacaba a caballo, para este habría sido fácil asfixiarlos tapando todos los tubos de ventilación. En los estudios que realicé en el Departamento de Defensa teníamos un dicho: una cueva es una tumba para un adversario bien preparado. Una vez que te hallan, eres muy vulnerable. ¿Pero acaso la gente que se ocultó en Derinkuyu se protegía de perecer a causa de una batalla aérea entre extraterrestres? Y si este es el caso, ¿había otras ciudades como esa en la antigüedad? Según los seguidores de la teoría de los astronautas antiguos, sí las hay. Y están más cerca de nosotros, en las profundas cavernas del suroeste estadounidense. En las majestuosas mesetas y en las accidentadas montañas del suroeste estadounidense viven muchos pueblos aborígenes de América, entre ellos los navajos, los sunis, los pueblos, los hopis y los apaches. Estas tribus tienen muchas creencias distintas, pero sus mitos sobre la creación tienen en común algo muy notable. Cuando se habla de nuestros orígenes, uno oye la historia de que nosotros vinimos de Alaska por el estrecho de Bering, pero nosotros creemos que venimos del suelo. Los apaches y los otros pueblos de indios, tales como los sunis y los hopis, poseen esta leyenda que dice que ellos emergieron de un mundo subterráneo al mundo actual. En algunas leyendas, estos pueblos nativos optaron por el subsuelo para protegerse. Los Hopis en Arizona dicen que sus ancestros escaparon de una mortal lluvia de estrellas gracias a los hombres serpientes, quienes los llevaron a refugios en las profundidades de la tierra. Otra de las leyendas de los Hopis mencionan a los hombres hormigas, que los protegieron de tormentas de hielo y fuego. Los indios Hopis sobrevivieron cataclismos, viviendo en el subsuelo con los hombres hormigas durante cierto periodo de tiempo, y luego salieron de nuevo del mundo subterráneo al de la superficie. Hombres hormigas. Hombres serpientes. Es posible que estas historias se originen en relatos ancestrales de pueblos que pudieron haber vivido bajo el suelo, quizá durante la última era de hielo. ¿O es posible que los ancestros de las tribus del suroeste estadounidense hayan vivido en refugios subterráneos como la ciudad turca de Derinkuyu? De haber sido así, con el paso de los siglos, habrían desarrollado rasgos físicos, como grandes ojos y dedos largos, que los harían más parecidos a criaturas subterráneas modernas. Los chamanes y los ancianos de estas tribus nos dirían que antes de que esta gente pudiera emerger fuera del planeta Tierra, habían sido traídos por la gente de las estrellas, por los dioses de las estrellas que llegaron del espacio exterior. Yo he presenciado los petroglifos de algo que llaman la gente hormiga y de otros seres extraños con ojos enormes, y me pregunto si estaba contemplando la interpretación de los aborígenes norteamericanos a lo que hoy se le denomina entidad biológica extraterrestre. Si en el pasado nos visitaron unos extraterrestres y hay tanta variedad de especies animales, ¿sería posible que tuvieran aspecto de hormigas o de lagartijas? Claro que sí. ¿Acaso es posible que estas criaturas subterráneas de las leyendas de los nativos americanos hayan sido visitantes alienígenas? Y si eso es cierto, ¿es posible que algunas de esas criaturas sigan viviendo bajo la superficie del desierto? Durante décadas se han oído relatos sobre encuentros con ovnis y alienígenas
En la reservación Apache de Jicarilla, en la región estadounidense de Nuevo México. Algunos alienígenas de estas historias tienen un extraño parecido a aquellos hombres hormigas y hombres serpientes de las leyendas Hopis. En el cielo se ven cosas que nadie puede explicar. La reservación Apache de Jicarilla se encuentra cerca de un pueblito llamado Dulce, el cual disfruta de la sombra de la meseta de Archuleta, a 270 metros de altura. Desde la meseta de esa montaña es donde la gente dice haber visto ovnis salir volando rápido al espacio. Vimos una nave espacial en ese lugar. Y era grande, quizá del tamaño de un estadio de fútbol americano. Y encima tenía un domo cubierto de vidrio. Y mi esposo, que contemplaba con los binoculares, vio a dos pequeñas criaturas. No sabemos lo que eran, y si nos hubiéramos quedado y ellos bajaban, no sabíamos qué nos hubieran hecho. ¿Serán ciertas las historias sobre raras criaturas y astronaves que cuentan los nativos? Para algunos investigadores de ovnis y para expertos en teorías sobre complots, estos testimonios no solo son ciertos, sino que evidencian una colaboración secreta entre alienígenas y el ejército estadounidense. La gran cantidad de naves del ejército que vuelan sobre Dulce, los helicópteros negros sin identificación, los Chinooks de trabajo pesado, todos estos helicópteros pasan mucho más tiempo en Dulce de lo que deberían pasar si nada estuviera ocurriendo aquí. Los apaches de Jicarilla nos han contado, entre otras cosas, que ellos han descubierto conductos de ventilación aquí en la meseta. Hace algún tiempo, cuando mi hermano aún vivía, subimos por allá atrás y él nos mostró el conducto. Y era más grande que yo. Pero entramos y yo no quería seguir. Los conductos de ventilación existieron hace unos 25 años. Del interior salían extraños ruidos, gemidos, suspiros, gemidos humanos. Y esto le dio mucha credibilidad a historias sobre vivisecciones experimentales realizadas en seres humanos, e hizo propagar el rumor de que en la meseta había extraños ruidos y extrañas criaturas. Alienígenas que viven bajo el suelo. Extrañas operaciones secretas encubiertas por el gobierno. ¿Podemos valernos de las leyendas sobre seres que viven bajo el suelo para revelar la verdad acerca de estas increíbles historias? Para algunos, la respuesta se encuentra muy debajo de la superficie de Norteamérica. Pero otros creen que la respuesta está oculta en una misteriosa caverna a miles de kilómetros al sur. Una caverna que encierra pruebas de que un día nos visitaron seres alienígenas de más allá de las estrellas. En Sudamérica, un templo de los muertos en el Yucatán. Una ciudad subterránea en Turquía. Y una cueva en Sudamérica, donde se dice que se esconde un tesoro de las estrellas. Durante siglos, ha habido relatos de cavernas y túneles en las profundidades del planeta. Pasadizos subterráneos que conducen a tierras de dioses y monstruos. Pero, ¿ocultarán estas leyendas una realidad sorprendente? Al contemplar ciertos dibujos tallados en piedra, me he preguntado, ¿acaso son entes biológicos extraterrestres? Hay en realidad misteriosos lugares muy abajo en el subsuelo. Lugares que quizá no se hayan originado en nuestro planeta. Esas cavernas tenían ciertas características que no puede explicar la geología. En todo el mundo, millones de personas creen que en el pasado fuimos visitados por extraterrestres. Y si fuera cierto,
¿Acaso unos alienígenas en la antigüedad ayudaron a darle forma a nuestra historia? Y de ser así, ¿no deberíamos buscar pruebas de su existencia en misteriosos mundos a gran profundidad bajo nuestros pies, en vez de buscarlas en el espacio? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron atrás? ¿A dónde se fueron? ¿Regresarán? Alienígenas en el subsuelo. Rodeado hacia el norte por el Mar Negro y por la cordillera del Tauro hacia el sur, se encuentra Capadocia, en el centro de Turquía. Aquí los elementos esculpieron raras figuras en la suave roca volcánica. Roca que sus antiguos pobladores convirtieron en primitivas moradas. En años más recientes, en la zona se han construido edificios más modernos. Pero en 1963, una simple remodelación en una casa de la ciudad de Derinkuyu arrojó un descubrimiento extraordinario. Cuando abrieron el muro de una caverna, se descubrió un pasadizo a una ciudad subterránea de miles de años de antigüedad y de más de 85 metros de profundidad. La he visitado en varias ocasiones y es increíble porque tiene 13 niveles, todos en el subsuelo, con canales de ventilación y 15.000 pequeños canales que dan aire incluso a los niveles más profundos. Aunque parezca increíble, en la cantidad de habitaciones que se han hallado podían albergarse al menos 25.000 hombres, mujeres y niños. Se hallaron vestigios de centros religiosos, de almacenes, de prensas para el vino y de establos para animales. La construcción de Derinkuyu es una gran proeza, aunque la hubieran hecho hoy en día con equipos modernos, pero en esos días se habría considerado magnífica, equiparable a las pirámides. La poca dureza de la roca hallada en Derinkuyu obligó a sus constructores a reforzar la obra con pilotes lo suficientemente fuertes como para soportar los suelos superiores, para evitar así hundimientos catastróficos. Sorpresivamente no hay pruebas de que hubo ningún hundimiento, así que parece que eran muy inteligentes y que conocían bien sus materiales. Esto se hizo en una remota antigüedad. Es un gran reto lograr entender cómo pudieron hacerlo. Quizás lo haya ayudado otra civilización. Pero, ¿quién construyó esta enorme ciudad subterránea? ¿Y qué misteriosa fuerza los obligó a vivir en el subsuelo? ¿Por qué la gente iba a querer vivir así, a gran profundidad en estas extrañas cavernas? Eso es algo realmente terrorífico. En la opinión de muchos arqueólogos y estudiosos del tema, lo más probable es que Derinkuyu servía para proteger temporalmente a la población de los invasores. Fue hecha 800 años antes de Cristo por los frigios, pueblo de la Edad de Bronce y pariente de los troyanos. Pero hay personas que creen que la hicieron los hititas, una raza guerrera mencionada en la Biblia que prosperó siglos antes. ¿Podría ser esta ciudad incluso más antigua? Según los que apoyan la teoría de los antiguos astronautas, lo es. Y quizá miles de años más antigua. La región turca de Capadocia era parte del imperio zoroastriano, que era persa en sus raíces, y ahí practicaban una de las tradiciones religiosas más antiguas del mundo. La religión zoroastriana es una antigua religión basada en las fuerzas opuestas del bien y el mal. La mayoría de los historiadores cree que influenció tanto al hinduismo como a las creencias judeo-cristianas. Se fundó en algún momento antes del siglo VI a.C., y su dios principal es el creador Ahura Mazda. Y en el segundo capítulo del Vendidad, texto sagrado zoroastriano, Ahura Mazda salva a la humanidad de un cataclismo global. Es una historia parecida a la de Noé en el Viejo Testamento. El gran profeta Jima recibió la orden de hacer
un refugio subterráneo similar al de Derinkuyu del dios celestial Ahura Mazda. Según los textos sagrados, Jima hizo construir una ciudad subterránea de varios pisos para proteger un selecto grupo de personas y animales, pero no de un diluvio, sino de una era de hielo global. El Vendidad los llama los inviernos malignos. Según muchos climatólogos reconocidos, la última era de hielo tuvo su clímax hace 18.000 años y terminó más o menos 10.000 años antes de Cristo. ¿Habrán construido Derinkuyu como un refugio para protegerse de un devastador invierno global? Como la piedra es imposible de datar con carbono 14, cualquiera es libre de especular sobre la antigüedad del Derinkuyu. Y mi pregunta es, si hay una historia zoroastriana que es muy similar, ¿no podría ser posible que tanto ese sitio y Derinkuyu sean mucho más antiguos de lo que todos creíamos hasta ahora? Pero si Derinkuyu es de hecho la ciudad subterránea que Ahura Mazda ordenó construir a sus discípulos, ¿encierra la leyenda una sorprendente realidad? Si es así, entonces ¿quién o qué era el dios Ahura Mazda? Ahura Mazda parece ser el responsable de controlar lo que pase aquí en la Tierra. Esto tiene varias lecturas. Una interpretación es que representa alguna especie de conciencia universal más avanzada, pero otra que representa una inteligencia supervisora extraterrestre. Varios textos sagrados de la antigüedad hablan de conocimientos dados al hombre por extraterrestres, también conocidos como dioses antiguos. ¿Es posible que el dios celestial Ahura Mazda haya sido un ser avanzado de otro mundo? Y si fue así, ¿le suministró a sus seguidores la tecnología que necesitaban para hacer este laberinto donde poder protegerse de un desastre ambiental? ¿O es posible que Derinkuyu exista por una razón más ominosa? Para algunos, la respuesta se halla en el inusual sistema de seguridad de la ciudad subterránea. Puertas rodantes como esta de casi media tonelada, que una sola persona puede mover, pero solo desde un extremo. Las puertas de Derinkuyu se hicieron muy inteligentemente. Uno solo puede abrirlas y levantarlas desde el interior. Es obvio que quienes hayan sido los habitantes de Derinkuyu se estaban ocultando de algo o de alguien. Según los antiguos textos zoroastrianos, Ahura Mazda atravesaba los cielos montado en un carruaje divino y le hacía la guerra a su enemigo eterno, Angra Mainyu, el demonio de la destrucción. No es posible, como lo creen muchos seguidores de la teoría de los astronautas antiguos, que esto describa el combate entre dos fuerzas extraterrestres por el control de la Tierra y sus recursos. Los contrincantes aéreos eran extraterrestres porque ellos eran los únicos que tenían la capacidad de volar. Ellos tenían acceso a ese tipo de máquinas que aparecen en los textos de todas las culturas antiguas del mundo. En los textos de la religión zoroastriana, uno ve claras evidencias de una batalla que parecen librar seres extraterrestres rivales. Es por eso que es muy posible que las cuevas hayan servido de refugio contra bombardeos aéreos entre las facciones de extraterrestres que estaban en guerra en ese momento. Derinkuyu se construyó por temor a un enemigo aéreo. Porque si alguien te sobrevuela a gran velocidad, no puede divisar los canales de ventilación. Hay cálculos que indican que en la ciudad subterránea de Derinkuyu llegaron a vivir hasta 30.000 personas. En períodos de los cuales se conserva historia escrita, mucha gente vivió en Derinkuyu ocultándose de las hordas de saqueadores del desierto y de las legiones romanas. Pero muchos especialistas en el tema dudan de que tales ataques sean la verdadera razón por la cual se construyó la ciudad subterránea. Si se hubiese tratado de un enemigo que los atacaba a caballo,
Para este habría sido fácil asfixiarlos tapando todos los tubos de ventilación. En los estudios que realicé en el Departamento de Defensa teníamos un dicho: una cueva es una tumba para un adversario bien preparado. Una vez que te hallan, eres muy vulnerable. ¿Pero acaso la gente que se ocultó en Derinkuyu se protegía de perecer a causa de una batalla aérea entre extraterrestres? Y si este es el caso, ¿había otras ciudades como esa en la antigüedad? Según los seguidores de la teoría de los astronautas antiguos, sí las hay. Y están más cerca de nosotros, en las profundas cavernas del suroeste estadounidense. En las majestuosas mesetas y en las accidentadas montañas del suroeste estadounidense, viven muchos pueblos aborígenes de América, entre ellos los navajos, los sunis, los pueblos, los hopis y los apaches. Estas tribus tienen muchas creencias distintas, pero sus mitos sobre la creación tienen en común algo muy notable. Cuando se habla de nuestros orígenes, uno oye la historia de que nosotros vinimos de Alaska por el estrecho de Bering, pero nosotros creemos que venimos del suelo. Los apaches y los otros pueblos de indios, tales como los sunis y los hopis, poseen esta leyenda que dice que ellos emergieron de un mundo subterráneo al mundo actual. En algunas leyendas, estos pueblos nativos optaron por el subsuelo para protegerse. Los Hopis en Arizona dicen que sus ancestros escaparon de una mortal lluvia de estrellas gracias a los hombres serpientes, quienes los llevaron a refugios en las profundidades de la tierra. Otra de las leyendas de los Hopis mencionan a los hombres hormigas, que los protegieron de tormentas de hielo y fuego. Los indios Hopis sobrevivieron cataclismos, viviendo en el subsuelo con los hombres hormigas durante cierto periodo de tiempo, y luego salieron de nuevo del mundo subterráneo al de la superficie. Hombres hormigas. Hombres serpientes. Es posible que estas historias se originen en relatos ancestrales de pueblos que pudieron haber vivido bajo el suelo, quizá durante la última era de hielo. ¿O es posible que los ancestros de las tribus del suroeste estadounidense hayan vivido en refugios subterráneos como la ciudad turca de Derinkuyu? De haber sido así, con el paso de los siglos, habrían desarrollado rasgos físicos, como grandes ojos y dedos largos, que los harían más parecidos a criaturas subterráneas modernas. Los chamanes y los ancianos de estas tribus nos dirían que antes de que esta gente pudiera emerger fuera del planeta Tierra, habían sido traídos por la gente de las estrellas, por los dioses de las estrellas que llegaron del espacio exterior. Yo he presenciado los petroglifos de algo que llaman la gente hormiga y de otros seres extraños con ojos enormes, y me pregunto si estaba contemplando la interpretación de los aborígenes norteamericanos a lo que hoy se le denomina entidad biológica extraterrestre. Si en el pasado nos visitaron unos extraterrestres y hay tanta variedad de especies animales, ¿sería posible que tuvieran aspecto de hormigas o de lagartijas? Claro que sí. ¿Acaso es posible que estas criaturas subterráneas de las leyendas de los nativos americanos hayan sido visitantes alienígenas? Y si eso es cierto, ¿es posible que algunas de esas criaturas sigan viviendo bajo la superficie del desierto? Durante décadas se han oído relatos sobre encuentros con ovnis y alienígenas en la reservación Apache de Jicarilla, en la región estadounidense de Nuevo México.
Algunos alienígenas de estas historias tienen un extraño parecido a aquellos hombres hormigas y hombres serpientes de las leyendas Hopis. En el cielo se ven cosas que nadie puede explicar. La reservación Apache de Jicarilla se encuentra cerca de un pueblito llamado Dulce, el cual disfruta de la sombra de la meseta de Archuleta, a 270 metros de altura. Desde la meseta de esa montaña es donde la gente dice haber visto ovnis salir volando rápido al espacio. Vimos una nave espacial en ese lugar. Era grande, quizá del tamaño de un estadio de fútbol americano. Y encima tenía un domo cubierto de vidrio. Y mi esposo, que contemplaba con los binoculares, vio a dos pequeñas criaturas. No sabemos lo que eran, y si nos hubiéramos quedado y ellos bajaban, no sabíamos qué nos hubieran hecho. ¿Serán ciertas las historias sobre raras criaturas y astronaves que cuentan los nativos? Para algunos investigadores de ovnis y para expertos en teorías sobre complots, estos testimonios no solo son ciertos, sino que evidencian una colaboración secreta entre alienígenas y el ejército estadounidense. La gran cantidad de naves del ejército que vuelan sobre Dulce, los helicópteros negros sin identificación, los Chinooks de trabajo pesado, todos estos helicópteros pasan mucho más tiempo en Dulce de lo que deberían pasar si nada estuviera ocurriendo aquí. Los apaches de Jicarilla nos han contado, entre otras cosas, que ellos han descubierto conductos de ventilación aquí en la meseta. Hace algún tiempo, cuando mi hermano aún vivía, subimos por allá atrás y él nos mostró el conducto. Y era más grande que yo. Pero entramos y yo no quería seguir. Los conductos de ventilación existieron hace unos 25 años. Del interior salían extraños ruidos, gemidos, suspiros, gemidos humanos. Y esto le dio mucha credibilidad a historias sobre vivisecciones experimentales realizadas en seres humanos, e hizo propagar el rumor de que en la meseta había extraños ruidos y extrañas criaturas. Alienígenas que viven bajo el suelo. Extrañas operaciones secretas encubiertas por el gobierno. ¿Podemos valernos de las leyendas sobre seres que viven bajo el suelo para revelar la verdad acerca de estas increíbles historias? Para algunos, la respuesta se encuentra muy debajo de la superficie de Norteamérica. Pero otros creen que la respuesta está oculta en una misteriosa caverna a miles de kilómetros al sur. Una caverna que encierra pruebas de que un día nos visitaron seres alienígenas de más allá de las estrellas. En Sudamérica, una parte de la cordillera andina pasa por Ecuador. Durante milenios, en esta selva lluviosa en lo alto de las laderas orientales andinas, han habitado los Shuar. Son cazadores de cabezas y protegen ferozmente sus tierras y sus secretos. Y quizá uno de sus secretos mejor conservados sea la ubicación de la cueva Tallos y de su entrada. ¿Pero por qué? Quizá la historia de un misionero católico italiano que vivió en la región a mediados del siglo pasado, el padre Crespi, pueda darnos la respuesta. Al padre Paolo Carlo Crespi lo amaron los indígenas. Él los ayudaba sin pedirles dinero y los indios le dieron unos regalos. Pero los regalos que el padre Crespi recibió tenían algo único. Solían ser artefactos con muchos grabados. Algunos eran de oro u otros metales preciosos. Los objetos solían tener minuciosos detalles y símbolos, pero ninguno que pudiera asociársele a la cultura Shuar.
En su libro de 1973, El oro de los dioses, Erich von Däniken, estudioso de la teoría de los astronautas antiguos, habló de la increíble colección del padre Crespi, la cual él creía que provenía de la cueva de Tallos, y que eran, en su opinión, tesoros de una cultura desconocida muy avanzada. Las sorprendentes preguntas que plasma von Däniken en su libro inspiraron al explorador escocés Stanley Hall a tratar de resolver el misterio. En 1975, Hall viajó a Cuenca para ver la colección del padre Crespi con sus propios ojos. Yo había estado estudiando a Sudamérica durante años como la página faltante de la prehistoria, y la primera vez que oí de las cuevas Tallos fue en el libro von Däniken y comencé a investigarla. Y uno de los regalos que recibió el anciano es una placa con 36 escritos. Es una placa metálica y nadie ha podido traducirla, incluso hoy en día. En 1976, Stanley Hall organizó una expedición con más de 100 personas para explorar Tallos. Los acompañaba el astronauta estadounidense Neil Armstrong, el primer hombre que caminó en la Luna. Los exploradores penetran a la cueva por una entrada que conocía el ejército ecuatoriano y encuentran varias cosas fascinantes, entre ellas amplias áreas que parecen haber sido excavadas por alguien o algo. En 1976, el doctor Brian Kelly, el líder del grupo de geólogos ingleses, admitió que le era difícil explicar las grandes dimensiones de las entradas que uno ve en estas cuevas. La expedición de Stan Hall encontró una recámara funeraria con objetos que datan de 1500 años antes de Cristo. ¡Un anillo de piedra! Pero ninguno de ellos encontró tesoros ni rastros de artefactos como los de la increíble colección del padre Crespi. Pero si Tallos no es el lugar de origen secreto de la increíble colección del padre Crespi, entonces ¿esta de dónde proviene? Hall estaba decidido a no renunciar a la búsqueda. 15 años después, en 1991, este escocés logró ubicar a un ecuatoriano, Petronio Jaramillo, quien afirmaba haber penetrado a la cueva de Tallos por una entrada secreta en 1946. Y al parecer, Petronio había visitado esta cueva por primera vez cuando era muy joven, en la adolescencia. Y dijo que tuvo que bucear bajo el agua, entrar por un túnel sumergido y ascender. Jaramillo le contó a Hall que una vez dentro vio incontables recámaras llenas de reliquias, incluyendo una recámara enorme, llena de libros hechos de oro y otros metales con una escritura incomprensible, posiblemente parecida a la presente en las placas del padre Crespi. Habían cosas que parecían fórmulas y otras cosas. Me contaba una revelación espectacular tras otra. Algunos debaten si puede ser cierto o no que una civilización antigua vino a la Tierra y dejó en estas cavernas ciertos objetos de su civilización para que nosotros los halláramos. Por desgracia, Petronio Jaramillo murió antes de poder guiar a Stanley Hall hacia la entrada sumergida de la cueva, llevándose consigo el secreto a la tumba. Y Stanley Hall murió en 2008, antes de poder reiniciar su búsqueda de la biblioteca metálica. Por suerte, la hija de Stanley Hall, Eileen, ha decidido proseguir con la labor de su padre. A menos que encontremos el tesoro y veamos y traduzcamos los textos, sigue siendo una gran interrogante quién lo puso ahí y por qué lo dejó ahí. Pero cuando Eileen Hall comenzó a buscar el lugar de origen de los artefactos del padre Crespi, se enteró de que una gran porción de su colección había desaparecido misteriosamente después de este morir en 1982.
Pero, ¿por qué los objetos del padre Crespi cayeron en manos de ladrones? ¿Acaso los Shuar devolvieron el tesoro a la caverna donde lo encontraron? Sea cual sea la respuesta a esto, Eileen Hall ha seguido buscando artefactos en otras partes de Ecuador. Y algunas de estas piezas, al igual que las del padre Crespi, tenían un parecido sorprendente con objetos de otras culturas, las cuales, según los arqueólogos más reconocidos, no tenían contacto con los antiguos pobladores de Ecuador. Esta colección perteneció a culturas que mi padre consideraba de las formadoras de Ecuador. Esta es de la cultura de la costa, del año 600 a.C. al 1600 después de Cristo, y tiene rasgos humanos, si bien algunos fueron exagerados. Tiene el rostro más pequeño y tiene unas orejas más grandes y el cráneo de forma alargada. Esta cabeza tiene un cráneo de aspecto alargado y este es idéntico al de estas estatuas que se encuentran por todo Egipto. Al ver esta foto que tenemos aquí y al compararla con el busto egipcio que vemos aquí, es sorprendente notar que las cabezas tienen formas idénticas. ¿Podrían los artefactos de Stanley Hall ser una prueba de que la cultura egipcia atravesó el océano para influenciar a las culturas precolombinas de Sudamérica? ¿O es posible que todas las anteriores recibieron influencias de otra cultura, de una no perteneciente a nuestro mundo? De ser así, cabría preguntarse si los raros textos en las ahora desaparecidas placas del padre Crespi son mensajes de un mundo alienígena. Mi padre llegó a decir que era posible que fuera una civilización alienígena, pero no estaremos seguros hasta que se consiga esta biblioteca. Y la biblioteca metálica sigue ahí, en Ecuador, en una cueva bajo tierra. Hoy en día, por esa región, siguen viviendo tribus indígenas que protegen el viejo tesoro. El hallazgo de esta cueva abrirá nuevos horizontes al mundo académico. No importa si sea de origen inca o extraterrestre. En este momento eso no importa. Descubramos la caverna a ver qué contiene. Tal vez Tallos tenga todavía secretos que revelarnos. Pero a más de 1000 kilómetros hacia el norte hay otra caverna. Una que puede probar que los terroríficos dioses que gobernaban el inframundo maya eran no solo reales, sino que estaban sedientos de sangre humana. La península de Yucatán, una de las principales zonas turísticas de México. La zona, aparte de tener hermosas playas, está cubierta de una tupida selva únicamente interrumpida por enormes agujeros llamados cenotes. El subsuelo de la jungla también posee un laberinto de cavernas. Pero aquí, en 2007, un arqueólogo mexicano, Guillermo de Anda, encontró una caverna única en su clase. Guiándose por los escritos de un sacerdote español del siglo XVII, el cual hablaba sobre la posible existencia de un misterioso templo maya subterráneo en lo profundo de la jungla, De Anda encontró una serie de cavernas cerca de la aldea de Tatsibichen. Cuevas que no habían sido vistas durante siglos, ya que la subida de las aguas habían tapado las entradas. A veces debemos sumergirnos bajo el agua en estas cuevas y pueden llegar a ser muy profundas. Las zonas que exploramos están a 42 o 45 metros bajo el agua, pero conocemos cavernas más hondas. Al principio, De Anda y su equipo encontraron cabezas de piedra esculpidas y pilares rotos con inscripciones mayas de 1900 años de antigüedad. Bajo el agua hemos hallado columnas. Son columnas increíbles porque tienen 1.5 metros de alto y al menos 3 metros de ancho.
Pero cuando Deanda emergió a la parte cerca de la caverna, halló lo que cree son los restos de un inmenso complejo de templo subterráneo, que incluye un camino de concreto, una pirámide derrumbada y huesos. Pero ¿por qué estaban allí? Los mayas de por sí tienen leyendas muy intrigantes de un inframundo que ellos llamaron Xibalbá. Y los arqueólogos de hoy en día creen haber encontrado lo que para los mayas era la entrada a ese legendario inframundo que juega un importante papel en su libro sagrado, el Popol Vuh. ¿Es posible que esta caverna oscura y misteriosa sea el inframundo que mencionan las leyendas de los mayas? Según relata el Popol Vuh, texto que habla de la mitología maya, el reino subterráneo de Xibalbá, que significa lugar del temor, era gobernado por crueles señores de la muerte, quienes hacían atravesar a los viajeros por una serie de cámaras de tormentos, donde había sangre, oscuridad, frío, cuchillos, murciélagos y jaguares. En este hallazgo arqueológico maya vemos una representación física de lo que debían soportar las almas, según ellos. Es posible que esta gruta de filosas estalactitas, capaces de desgarrar la piel humana, represente la recámara de los cuchillos del Popol Vuh. También hay una recámara con murciélagos y una zanja que quizá alguna vez se llenó de sangre para representar al río que tenían que cruzar los viajeros. Hay lugares donde imperan el frío y la oscuridad, e incluso hay un lugar repleto de huesos de jaguar. Estas cuevas estaban repletas de arañas, reptiles y montones de alimañas de todo tipo. Es un lugar donde nadie quisiera estar. A pesar de que para algunos arqueólogos, este lugar fue simplemente diseñado por los mayas para representar al Xibalbá, tal como lo describe el Popol Vuh, Deanda insiste que contenía objetos que datan de varios siglos antes de la escritura del libro sagrado de los mayas. No se trató de que hubiera un texto y de que ellos lo trataron de representar. De hecho, creo que fue al revés. Nosotros creemos haber hallado un Xibalbá en particular del centro de Yucatán. Por eso es que creemos que era un lugar verdadero. Pero si el Xibalbá existía, ¿por qué no creer que también existieron los señores de la muerte? Y si existieron, ¿quién o qué eran? En el Chilam Balam, el libro de los sacerdotes jaguares, está escrito que en esos tiempos el camino a las estrellas descendió de los cielos y los dioses bajaron a la tierra. Perdón, ¿el camino a las estrellas descendió de los cielos? ¿Puede estar más claro? No lo creo. Es una referencia directa a alguien que ha llegado del espacio exterior y tenemos un registro histórico de ello. ¿Es posible que los señores de Xibalbá y otros dioses mayas hayan sido realmente viajeros extraterrestres? Si fue así, ¿por qué exhibían una sed tan grande de sangre y tortura? No creo que los alienígenas los hayan enseñado a hacer sacrificios. Creo que fue algo posterior a la llegada de los maestros de la humanidad. Los dioses antiguos, quienes simplemente eran humanos de otro mundo, se retiraron de esa área, lo cual produjo una gran angustia. Y mientras más se angustió esta gente, más se adueñaron de la mitología original y más la interpretaron literalmente. Y así, lo que quizá comenzó como el mito del renacimiento y la muerte del sol, cuando este cae por la tarde, degeneró en el ritual de hacer sacrificios humanos para propiciar que el sol volviera a salir. En cada momento en que los arqueólogos y los exploradores descubren nuevos lugares en los que se juntan la realidad y la leyenda, surge la pregunta de si aparecerán aún más pruebas de que la historia humana en este planeta es mucho más profunda de como la entendemos hoy en día.
Algunas personas creen que el secreto yace aún más profundo en el subsuelo, tan profundo como el centro de la Tierra. El Polo Norte parece un interminable desierto congelado que permanece de noche 6 meses al año. Aquí no hay alimentos, ni refugio, ni cavernas donde ocultarse de los fustigantes vientos, y la temperatura puede descender a 68 grados bajo cero. Pero según la geología moderna, bajo el Polo Norte y el Océano Ártico, se encuentra la parte más rocosa de la corteza terrestre, con un espesor de hasta 48 kilómetros. Debajo hay roca fundida, calentada por el centro terrestre que rota y tiene un corazón de hierro y níquel del tamaño de la Luna. Los científicos han inferido esta información midiendo la gravedad de la Tierra, su magnetismo y sus ondas sísmicas. Pero nadie ha visto jamás estas regiones. ¿Acaso la superficie helada del Polo Norte esconde una entrada a un mundo oculto bajo nuestro mundo superficial? Hay personas que creen que la respuesta es afirmativa. Y esas personas creen en la teoría de la Tierra hueca. Según esta teoría, la Tierra en su interior no está derretida, está hueca. Y en el centro de ese espacio hay un sol interior. Aunque pueda sorprendernos, la idea de que la Tierra sea hueca obtuvo credibilidad científica gracias a uno de los fundadores de la astronomía moderna. La idea de que la Tierra podría ser hueca, como una noción científica, fue postulada por el astrónomo Edmund Halley, quien es más conocido por su cometa. En 1691, él presentó en la London Royal Society una hipótesis de que la Tierra está hueca y que contiene en su interior varias esferas como esas muñecas rusas. Él hizo esta hipótesis por una razón muy práctica. El polo magnético terrestre se movía cada año un poco hacia el oeste. Y su idea era que nuestra esfera externa contenía otras esferas que giraban independientemente de la externa. También sugirió que las esferas internas podían mantener vida biológica. En 1818, un ex capitán del ejército estadounidense, John Cliff Sims Jr., anunció que cada polo terrestre tenía grandes aperturas por las cuales podía entrarse a las regiones interiores. Sims vincula la idea de la Tierra hueca con las exploraciones a los polos. En esa época, por ejemplo, nadie había visto la Antártida. La teoría de la Tierra hueca vuelve a capturar la imaginación mundial en 1864 con la publicación de la segunda novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. La novela lleva a un guía islandés, a un profesor y a un joven hacia el centro de la Tierra. Esta novela pudo haber sido llamada Viaje al centro de la geología. La geología y la paleontología se volvieron temas muy en boga a partir de 1860 y se habla mucho de ellos en Viaje al centro de la Tierra. Pero mientras Verne popularizaba la idea de que en el interior terrestre podía haber criaturas que se creían extintas, otros imaginaron que albergaba civilizaciones avanzadas. Supuestamente ellos poseen tecnologías avanzadas, cañones de rayos y otras armas especiales y platillos voladores y naves por ese estilo. Pero ¿habrá alguna evidencia de que tales afirmaciones puedan ser ciertas y de que alguno de nosotros haya penetrado al mundo interior de la Tierra? Los proponentes de la teoría de la Tierra hueca dicen que sí, y uno de esos exploradores fue el almirante Richard E. Byrd, el renombrado pionero polar. En la década de 1920, Byrd salió en los titulares de prensa al volar sobre el Polo Norte y ser el primero en volar a solas sobre el Polo Sur. Pero los creyentes en la teoría de la Tierra hueca creen que él hizo otro recorrido más y
que el 19 de febrero de 1947, este explorador piloteó un avión a través de un agujero cerca del Polo Norte y penetró al interior de la Tierra. Una nave en forma de platillo tomó control de su avión con una especie de rayo atrayente y la hizo aterrizar cerca de una ciudad subterránea, y el mensaje que nos hicieron llegar a través de él fue: nos consideramos guardianes de este planeta y no estamos de acuerdo que ustedes usen armas nucleares. Nosotros, 2 años atrás, habíamos volado 2 ciudades japonesas, así que este fue el mensaje que le dieron a él. Pero cuando él llegó a Washington, allá decidieron que eso debía mantenerse en secreto y no revelarse. Algunos dicen que el almirante Byrd narra con detalle su vuelo al interior de la Tierra en su diario secreto, el cual fue publicado en la década de los 90, casi 4 décadas después de su muerte. Pero los escépticos afirman que el diario es falso, y señalan que en febrero de 1947, en el momento en que supuestamente Byrd visitaba este otro mundo bajo el Polo Norte, en realidad participaba en una gigantesca exploración naval con 4.700 hombres, llamada Operación Salto de Altura, a 19.000 kilómetros de allí, cerca del Polo Sur. ¿Pero acaso el ejército dijo que Byrd participó en esta gran operación en el Polo Sur para encubrir su verdadero destino? Algunas personas aseguran que fue así, y que eso le permitió a él viajar al otro extremo del mundo sin que la prensa lo supiera. Se corría el rumor de que el almirante Byrd encontró un mundo de naves voladoras, individuos más avanzados que nosotros, que lo ayudaron y que él regresó. Es un mito. Nadie ha podido demostrarlo, pero es un mito grandioso. Es posible que haya vastos espacios interiores en el planeta Tierra, donde vivan civilizaciones avanzadas. ¿Realmente vinieron dioses extraterrestres a la Tierra hace milenios y dejaron evidencia de sus viajes interestelares en profundos túneles y cavernas? Quizás solo hayamos tocado la superficie de los misterios del interior de nuestro planeta. De ser así, ¿qué pistas de nuestro pasado lejano podrán seguir esperando por ser encontradas, ocultas en la oscuridad? Un templo de los muertos en el Yucatán. Una ciudad subterránea en Turquía. Y una cueva en Sudamérica, donde se dice que se esconde un tesoro de las estrellas. Durante siglos, ha habido relatos de cavernas y túneles en las profundidades del planeta. Pasadizos subterráneos que conducen a tierras de dioses y monstruos. Pero, ¿ocultarán estas leyendas una realidad sorprendente? Al contemplar ciertos dibujos tallados en piedra, me he preguntado, ¿acaso son entes biológicos extraterrestres? Hay en realidad misteriosos lugares muy abajo en el subsuelo. Lugares que quizá no se hayan originado en nuestro planeta. Esas cavernas tenían ciertas características que no puede explicar la geología. En todo el mundo, millones de personas creen que en el pasado fuimos visitados por extraterrestres. Y si fuera cierto, ¿acaso unos alienígenas en la antigüedad ayudaron a darle forma a nuestra historia? Y de ser así, ¿no deberíamos buscar pruebas de su existencia en misteriosos mundos a gran profundidad bajo nuestros pies, en vez de buscarlas en el espacio? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron atrás? ¿A dónde se fueron? ¿Regresarán? Alienígenas en el subsuelo. Rodeado hacia el norte por el Mar Negro y por la cordillera del Tauro hacia el sur, se encuentra Capadocia, en el centro de Turquía. Aquí los elementos esculpieron raras figuras en la suave roca volcánica.
roca que sus antiguos pobladores convirtieron en primitivas moradas. En años más recientes, en la zona se han construido edificios más modernos. Pero en 1963, una simple remodelación en una casa de la ciudad de Derinkuyu arrojó un descubrimiento extraordinario. Cuando abrieron el muro de una caverna, se descubrió un pasadizo a una ciudad subterránea de miles de años de antigüedad y de más de 85 metros de profundidad. La he visitado en varias ocasiones y es increíble porque tiene 13 niveles, todos en el subsuelo, con canales de ventilación y 15.000 pequeños canales que dan aire incluso a los niveles más profundos. Aunque parezca increíble, en la cantidad de habitaciones que se han hallado podían albergarse al menos 25.000 hombres, mujeres y niños. Se hallaron vestigios de centros religiosos, de almacenes, de prensas para el vino y de establos para animales. La construcción de Derinkuyu es una gran proeza, aunque la hubieran hecho hoy en día con equipos modernos, pero en esos días se habría considerado magnífica, equiparable a las pirámides. La poca dureza de la roca hallada en Derinkuyu obligó a sus constructores a reforzar la obra con pilotes lo suficientemente fuertes como para soportar los suelos superiores, para evitar así hundimientos catastróficos. Sorpresivamente no hay pruebas de que hubo ningún hundimiento, así que parece que eran muy inteligentes y que conocían bien sus materiales. Esto se hizo en una remota antigüedad. Es un gran reto lograr entender cómo pudieron hacerlo. Quizás lo haya ayudado otra civilización. Pero, ¿quién construyó esta enorme ciudad subterránea? ¿Y qué misteriosa fuerza los obligó a vivir en el subsuelo? ¿Por qué la gente iba a querer vivir así, a gran profundidad, en estas extrañas cavernas? Eso es algo realmente terrorífico. En la opinión de muchos arqueólogos y estudiosos del tema, lo más probable es que Derinkuyu servía para proteger temporalmente a la población de los invasores. Fue hecha 800 años antes de Cristo por los frigios, pueblo de la Edad de Bronce y pariente de los troyanos. Pero hay personas que creen que la hicieron los hititas, una raza guerrera mencionada en la Biblia que prosperó siglos antes. Podría ser esta ciudad incluso más antigua. Según los que apoyan la teoría de los antiguos astronautas, lo es. Y quizá miles de años más antigua. La región turca de Capadocia era parte del imperio zoroastriano, que era persa en sus raíces, y ahí practicaban una de las tradiciones religiosas más antiguas del mundo. La religión zoroastriana es una antigua religión basada en las fuerzas opuestas del bien y el mal. La mayoría de los historiadores cree que influenció tanto al hinduismo como a las creencias judeo-cristianas. Se fundó en algún momento antes del siglo VI a.C., y su dios principal es el creador Ahura Mazda. Y en el segundo capítulo del Vendidad, texto sagrado zoroastriano, Ahura Mazda salva a la humanidad de un cataclismo global. Es una historia parecida a la de Noé en el Viejo Testamento. El gran profeta Jima recibió la orden de hacer un refugio subterráneo similar al de Derinkuyu del dios celestial Ahura Mazda. Según los textos sagrados, Jima hizo construir una ciudad subterránea de varios pisos para proteger un selecto grupo de personas y animales, pero no de un diluvio, sino de una era de hielo global. El Vendidad los llama los inviernos malignos. Según muchos climatólogos reconocidos, la última era de hielo tuvo su clímax hace 18.000 años y terminó más o menos 10.000 años antes de Cristo. ¿Habrán construido Derinkuyu como un refugio para protegerse de un devastador invierno global? Como la piedra es imposible de datar con carbono 14, cualquiera es libre de especular sobre la antigüedad del Derinkuyu. Y mi pregunta es, si hay una historia zoroastriana que es muy similar,
No podría ser posible que tanto ese sitio y Derinkuyu sean mucho más antiguos de lo que todos creíamos hasta ahora. Pero si Derinkuyu es de hecho la ciudad subterránea que Ahura Mazda ordenó construir a sus discípulos, ¿encierra la leyenda una sorprendente realidad? Si es así, entonces ¿quién o qué era el dios Ahura Mazda? Ahura Mazda parece ser el responsable de controlar lo que pase aquí en la Tierra. Esto tiene varias lecturas. Una interpretación es que representa alguna especie de conciencia universal más avanzada, pero otra que representa una inteligencia supervisora extraterrestre. Varios textos sagrados de la antigüedad hablan de conocimientos dados al hombre por extraterrestres, también conocidos como dioses antiguos. ¿Es posible que el dios celestial Ahura Mazda haya sido un ser avanzado de otro mundo? Y si fue así, ¿le suministró a sus seguidores la tecnología que necesitaban para hacer este laberinto donde poder protegerse de un desastre ambiental? ¿O es posible que Derinkuyu exista por una razón más ominosa? Para algunos, la respuesta se halla en el inusual sistema de seguridad de la ciudad subterránea. Puertas rodantes como esta de casi media tonelada, que una sola persona puede mover, pero solo desde un extremo. Las puertas de Derinkuyu se hicieron muy inteligentemente. Uno solo puede abrirlas y levantarlas desde el interior. Es obvio que quienes hayan sido los habitantes de Derinkuyu se estaban ocultando de algo o de alguien. Según los antiguos textos zoroastrianos, Ahura Mazda atravesaba los cielos montado en un carruaje divino y le hacía la guerra a su enemigo eterno, Angra Mainyu, el demonio de la destrucción. No es posible, como lo creen muchos seguidores de la teoría de los astronautas antiguos, que esto describa el combate entre dos fuerzas extraterrestres por el control de la Tierra y sus recursos. Los contrincantes aéreos eran extraterrestres porque ellos eran los únicos que tenían la capacidad de volar. Ellos tenían acceso a ese tipo de máquinas que aparecen en los textos de todas las culturas antiguas del mundo. En los textos de la religión zoroastriana, uno ve claras evidencias de una batalla que parecen librar seres extraterrestres rivales. Es por eso que es muy posible que las cuevas hayan servido de refugio contra bombardeos aéreos entre las facciones de extraterrestres que estaban en guerra en ese momento. Derinkuyu se construyó por temor a un enemigo aéreo. Porque si alguien te sobrevuela a gran velocidad, no puede divisar los canales de ventilación. Hay cálculos que indican que en la ciudad subterránea de Derinkuyu llegaron a vivir hasta 30.000 personas. En períodos de los cuales se conserva historia escrita,